Así que, Laura, le damos paso a tu micrófono. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. En un café con la autora hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy agradecida y contenta de compartir contigo y con todos los que nos escuchan este ratito. Ajá. Muy bien, bueno, es para la editorial de Escle de Brouwer, es el segundo libro que escribes, ¿verdad? La preocupación inútil, y este va por la segunda edición. Sí. Si no me equivoco, salió en abril del año pasado y está funcionando de maravilla. Está encontrando mucho interés en los lectores, ¿verdad? Sí, eso es. Este es el segundo libro. El anterior fue un libro sobre memoria, que hablaba sobre la memoria. Un tema bien diferente, pero bueno, este segundo tema de la preocupación hacía tiempo que, bueno, pues que me apetecía abordarlo de una manera muy específica además y bueno, pues ahí están los dos. Bueno, además es curioso porque hablas de la preocupación en un mundo donde yo creo que es una seña de identidad, ¿verdad? El vivir preocupados. Además, si no está uno preocupado, incluso diría sobrepreocupado, ha de hacérselo mirar porque parece que esté fuera de este mundo, ¿no? Parece que lo importante, lo razonable y lo que tienen que hacer las personas, sobre todo las personas adultas, es preocuparse, ¿no? De alguna forma. Y tú lanzas un libro que se llama De salida, la preocupación inútil. Oye, ¿por qué el título, Laura? Sí. Yo es que parto de la base que yo creo que es realmente difícil preocuparse de una manera saludable. La preocupación es, bueno, pues es algo que está ahí, siempre ha estado y va a estar. En cierto modo, tiene una pequeña parte, yo diría, de útil en el sentido en el que nos puede ayudar a tomar conciencia de que tenemos un problema, existe algo sin resolver, quizá tengamos que abordar una situación de una manera diferente y la preocupación, bueno, pues a veces sí que sirve a modo de planificación, de prevención, pero ya tiene que durar el tiempo justo y necesario hasta conseguir ese objetivo. A partir de ahí ya es darle vueltas y vueltas, entrar en ese bucle de pensamiento que se convierte en algo tóxico y ahí es donde la preocupación pues se convierte en algo absolutamente inútil y que además nos hace mucho daño a muchos niveles, a nivel físico, a nivel mental y emocionalmente también. Y esto es lo que este era un poco el mensaje del título también. Bueno, pero has comenzado también con tu respuesta diciendo que es difícil preocuparse de una manera saludable, ¿verdad? ¿Es una cuestión de cultura? ¿Es que no estamos preparados para ello? ¿Puede uno aprender a preocuparse saludablemente? Yo creo que es que, claro, lo que ocurre, yo creo que hay que partir de la base o entender que nuestra mente, en nuestro cerebro, digámoslo así, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir en un mundo en el que evidentemente hay peligros y hay amenazas, algunas potenciales y reales, otras no lo son tanto. La cuestión es que, lo que hacemos muchas veces cuando nos preocupamos, lo que ocurre es que nuestro cerebro anticipa esas amenazas o esos peligros antes de que estén, ¿no? La propia etimología de la palabra, que viene del latín, praeocupare, del verbo praeocupare, que significa anticipar, ocuparse de algo antes de que haya sucedido. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Entonces, claro, constantemente estamos muchas veces anticipando amenazas y riesgos o peligros donde no los hay. Y esto dispara nuestro sistema de alarma y nos hace vivir con una gran carga de ansiedad. Y esto es lo que hay que aprender a gestionar correctamente. O sea que de alguna manera tenemos la maquinaria, nuestro cerebro, pero luego también nuestro estilo de vida, ¿verdad? Pues hace que esa maquinaria pueda pasarse de revoluciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y es cuando empiezan las complicaciones. No que la maquinaria venga ya defectuosa, ¿no? Como alguno dice, ¿no? Claro, y yo diría más, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que yo creo que existen ciertos rasgos de la personalidad que pueden predisponer a algunas personas a preocuparse más o de forma más intensa. Cuando, por ejemplo, hablamos de personas perfeccionistas, personas a las que les gusta tener todo como muy atado, ¿verdad? O todo bajo control. Bueno, pues vivimos en un mundo en el que eso es prácticamente imposible. Entonces, claro,
estas personas tienen muchas más posibilidades de caer presas de una preocupación tóxica. Luego también tú apuntabas un poquito al inicio cuando decías que también es verdad que en cierto modo se nos enseña a preocuparnos o se nos... va calando un poco la idea de que preocuparse en ocasiones es positivo. Parece como que si no nos preocupamos no nos importan las cosas o que no somos lo suficientemente responsables o pensamos que a lo mejor si nos preparamos para lo peor, pues eso es mejor, ¿no? Muchas veces yo creo que hemos escuchado esa frase de no, mira, yo prefiero prepararme para lo peor y así luego si no pasa, pero en el fondo, en realidad, si nos preocupamos, es decir, da igual todo lo que nos preocupemos, dicho así de sencillo, porque todo lo que nos preocupemos ni va a resolver el problema, ni va a evitar que algo negativo ocurra, ni nos va a ayudar a afrontarlo mejor. Al revés, nos va a cargar de ansiedad y además no nos va a dejar disfrutar del momento presente. Bueno, tú planteas una serie de preguntas también y respuestas y caminos para llegar a ellas también muy interesantes. Las vamos a ir viendo ahora. Pero a mí hay una que me llamó la atención, ¿no? Porque lo pensé y arrancaba así en la contra, ¿no? ¿Te has parado a pensar en todo el tiempo y toda la energía tal que has gastado a lo largo cada vez que te has preocupado? Bueno, yo que soy cercano a cumplir los 50, la leche, pues sí que he gastado energía. He gastado muchísima energía. A lo mejor toda esa energía canalizada de una manera adecuada, pues hubiera redundado, en una mejor salud o en una mejor toma de decisiones o en un mejor encaje en mi entorno, ¿no? Que seguramente pues muchas veces no he encajado más por mí que por las circunstancias que me rodeaban, ¿no? Claro. Sí, lo que pasa... Sí, adelante. Sí. No, es verdad que perdemos mucho tiempo, como decíamos antes, dentro de ese bucle y dándole vueltas. Pero fíjate que lo peor de todo es no ser consciente de ello. Yo creo que muchas veces no somos plenamente conscientes de la cantidad de tiempo que gastamos preocupándonos, de la cantidad de energía mental que malgastamos y de hasta qué punto... digamos, casi llevan el control más que nosotros nuestros pensamientos y nuestra preocupación. Y yo creo que también eso es clave, que todo tiene que partir de ahí, es decir, de esa toma de conciencia y de ese mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, realmente yo estoy gastando demasiado tiempo, más tiempo de la cuenta en algo que realmente, ¿verdad? Pues no está sucediendo todavía o no ha llegado. Eso es fundamental. Bueno, eres una profesional de la psicología que te dedicas no solamente a escribir, también a la formación y ahora en la respuesta que estabas transmitiendo, pues ponías el punto en la importancia de ese autoconocimiento y la necesidad de gestionarnos, ¿no? En el mundo en el que vivimos, las circunstancias que tenemos, ¿no? A veces me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, cuando compartes este tipo de conocimiento, de herramientas, haces este tipo de aproximación para que la gente que no, por formación o por intereses, digamos, no se acerca a la psicología, a la inteligencia emocional, pues yo encuentro una respuesta de una u otra manera que va siempre en una misma dirección. Bueno, vosotros los psicólogos lo veis todo muy fácil y eso son cosas de psicólogos, pero luego la vida real pareciera que fuera otra cosa. ¿Esto es así o no es así? Verdad. Sí, es verdad. Yo también me he encontrado con esa reflexión por parte de algunas personas. Yo creo que no existen fórmulas mágicas, eso está claro. Hay determinadas herramientas y determinados recursos que pueden funcionar bien, a lo mejor no en todas las situaciones, no en todos los momentos de nuestra vida, no en todos los contextos, pero sí en algunos. Yo creo que si algunas de esas cosas funcionan, ya es bueno, pues un avance importante. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que pretender o lo que hay que perseguir. Yo creo que se pueden aprender muchas cosas. Hay libros muy interesantes que te aportan realmente recursos y te dan pistas muy valiosas para poder aprender a gestionar muchas cosas. Y yo creo que cada uno tiene que tantear y ver qué es lo que funciona para ti en cada momento y en cada situación
Y bueno, pues si una cosa no funciona, probar otra. Eso es un atractivo que tiene también el libro que has escrito, porque se nota que lo has escrito pensando en quién lo va a leer y qué puede hacer con él, no solamente en transmitir conocimiento o mostrar la comprensión que tú puedes tener de estos temas, sino pensando en quien lea esto, qué puede hacer con ello, ¿no? Y en ese sentido, pues, a lo largo del libro, de principio a fin, vas elaborando los capítulos, los distintos capítulos y contenidos con una serie de ejercicios muy prácticos, muy sencillos, pero algunos, oye, pues muy potentes, ¿no? Pues dentro de su sencillez, ¿no? Y eso es algo que me ha sorprendido. ¿Por qué has querido darle esta visión tan práctica al libro, precisamente? Pues sí, mira, te cuento. Fíjate que yo pienso que hay un tema, si tú simplemente vas al buscador de Google y escribes la palabra ansiedad, hay, una cantidad de resultados increíble. Si escribes la palabra preocupación, no hay tantos resultados. Yo quizá escribo sobre lo que me gustaría leer, es decir, ¿no? Yo considero que sí, yo leí hace muchos años, fíjate, te voy a hablar de un libro que se escribió acerca de la preocupación, te hablo de la década de los años 40, fíjate, el libro Cómo suprimir las preocupaciones, que escribió Dale Carnegie. Yo cuando leí este libro hace ya unos años, a mí me enganchó el tema. Y este es un libro muy autobiográfico en el que, este autor habla acerca de, distintas, situaciones difíciles que él había tenido que afrontar a lo largo de su vida y cómo la preocupación le había, muchas veces impedido avanzar y en fin, vivir, vamos a decir, con un cierto equilibrio. Entonces, yo pensé qué tema tan bonito y cuánto jugo se le puede sacar al tema de la preocupación. A la margen de hablar de tus propias experiencias personales y de cómo tú las hayas afrontado, a mí me apetecía mucho hablar de la preocupación, hablar de las claves, o vamos a decir, de aquellas cosas que la mantienen, que la alimentan y sobre todo dar esas claves prácticas para poder romper con ese ciclo de la preocupación, ¿no? Bueno, pues le quería dar este punto de vista, sobre todo muy claro y muy práctico. Bueno, ¿y qué te parece si nos desmenuzas un poco esas claves, ¿no? Porque detrás de la preocupación, pues hay una estructura también, hay unos mecanismos que quizás conocerlos, desvelarlos, nos permitiría pues gestionarlo mucho mejor. Sí, yo creo que, por dar algunos de los puntos más importantes o más fundamentales, yo creo que para aprender a gestionar la preocupación, una de las cosas es, aprender a tolerar la incertidumbre, convivir con la incertidumbre. Fíjate qué cosa más complicada, ¿no? Te estoy diciendo. Sí, y más en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, precisamente. Que yo creo que nunca hasta este momento la incertidumbre había sido, en distintos contextos, en el laboral, económico, social, en cuanto a salud, nunca la incertidumbre había sido tan protagonista como lo está siendo ahora. Sin embargo, tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre, porque a menor tolerancia a la incertidumbre, mayor preocupación. Yo creo que los problemas, los contratiempos, las dificultades, lo incierto, la incertidumbre es algo inherente al ser humano y tenemos que aprender a convivir con ello sí o sí. Entonces, esa es una de las claves para aprender a gestionar la preocupación. Es decir, entender que es del todo imposible tenerlo todo bajo control. De hecho, eso, me remito nuevamente. Estamos viviendo en un momento en el que es imposible tenerlo todo bajo control. Y además nos estamos viendo obligados por las circunstancias que estamos viviendo, incluso a vivir o hacer planes muy sobre la marcha, muy a corto plazo, ¿no? Aquello de hacer planes a medio y largo plazo, como que no en este momento. Entonces, es especialmente importante ahora aprender a convivir con esa incertidumbre. Con esa incertidumbre.
Sí. Luego, otra de las claves, yo diría, para aprender a gestionar las preocupaciones es observarnos, como decía antes, y bueno, ser muy conscientes de cómo pensamos cuando nos preocupamos, porque yo creo que también la manera en la que nos preocupemos, o la manera en la que pensamos, mejor dicho, cada vez que nos preocupamos, bueno, pues marca la diferencia entre que una preocupación sea útil o sea inútil y sea tóxica. Es decir, me refiero a esa forma de pensar muchas veces distorsionada. Yo creo que hay que partir de la base y entender que la preocupación tiende a enredarlo todo. Cuanto más pensemos, cuantas más vueltas le demos a la cabeza, eso no significa que vayamos a resolver de forma más efectiva los problemas o a encontrar mejores decisiones o mejores soluciones. Más bien yo diría que al revés, cuantas más vueltas le demos al asunto, pues probablemente más nos enredemos. Entonces, yo creo que es interesante, y esto también lo abordo en el libro, ser conscientes de cómo pensamos cuando nos preocupamos. Tiendo a pensar de manera catastrofista, tiendo a anticipar en exceso, no lo sé, pues tiendo a ser muy radical en la manera de percibir las cosas, en todo o nada, me voy a los extremos. Magnifico demasiado las cosas. Bueno, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y es otro de los puntos para aprender a gestionar. Y luego también otro punto clave, yo diría, sería el manejo atencional, el manejo de la atención. Hay que tener en cuenta también, cada vez que nos preocupamos, nuestra mente se proyecta al futuro y, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que perdemos el momento presente, de alguna manera nos roba el aquí y el ahora. Entonces, ser consciente de cuándo nos está sucediendo esto, y yo suelo poner un poco el ejemplo, nuestra atención puede ser un poco como a un perrito que llevamos atado. Cuando la correa se alarga demasiado, hay que de nuevo traerlo con nosotros y decir, bueno, mi mente está divagando. Voy a centrarme. Simplemente con ejercitar una respiración sencilla, una respiración básica y consciente, plenamente consciente, nos puede ayudar a anclarnos en el momento presente y a romper un poquito también con esa preocupación. Esos 3 puntos yo diría que son claves. Claves, ¿no? Te estaba escuchando y me venía un recuerdo de infancia, ¿no? Cuando, bueno, pues quizás hacía alguna trastada. En más de una ocasión, pues no sé, en el castigo ese que me ponían, siéntate ahí y tal, y recuerdo que una de las indicaciones que siempre me hacían los adultos era, piensa lo que has hecho, ¿no? Y me llevaban a esa parte mental de la elaboración, de encontrar significado, al pensamiento. Pero es verdad que la preocupación, cuando queremos gestionarla, como tú decías, muchas veces ese darle vueltas al final nos embrolla todavía más, ¿no? Cuando le estamos dando en exceso vueltas a un asunto. Claro. Y la preocupación también tiene una parte sensitiva, perceptiva, asociada a nuestro cuerpo y que a veces es la clave o es la llave, mejor dicho, ¿no? Para poder deshacer lo que está ocurriendo en la mente. A mí nadie me enseñó ni me llevó a ese espacio de siente tu cuerpo, cómo lo estás experimentando y a gestionar eso, sino me llevaba a un espacio tan mental que ahora, claro, miro hacia atrás y pienso, digo, bueno, de alguna forma es que me he entrenado mucho en pensar, buscando soluciones, y ahora de alguna manera es una mecánica que me atrapa, ¿no? Claro, es verdad. Además, qué difícil es, cortar o interrumpir desde lo cognitivo. Es decir, cuando una persona se está preocupando, está preocupada o estés nerviosa, yo creo, o está nerviosa, lo peor que le puedes decir es, pero no te preocupes, ¿no? O sea, estate tranquila, relájate. Pero bueno, es como, yo creo que lo que tú dices, toda esa carga fisiológica que acompaña al proceso de preocupación y toda esa sobrecarga emocional impacta de tal manera que, digamos que la razón en este sentido, la razón poco puede hacer para intervenir y romper un poco ese ciclo. Es muy importante también tomar conciencia precisamente de eso, de esas señales o de esos mensajes que el cuerpo nos está enviando.
el cuerpo habla y el cuerpo es sabio y nosotros tenemos que ser capaces de descifrar todas esas señales que nos están diciendo que nuestro sistema de alarma está empezando a dispararse y que nos va a bloquear. ¿Qué está ocurriendo? Mi respiración se empieza a acelerar, aumenta el ritmo cardíaco, me empiezo a detectar un cierto temblor o sudoración. Cada persona también, en cada persona, bueno, pues se puede manifestar de una manera u otra, ¿no? Pero eso es fundamental. Si yo no soy capaz de detectar esas señales de socorro que el cuerpo me está enviando, no voy a poder ayudarle, no voy a poder intervenir. Es muy importante, sí. Bueno, me consta y ahora pasaremos a saludar a quienes nos están acompañando, que hay papis y mamis, hay educadores, hay profesionales que están con otras personas y sobre todo con gente muy joven, con niños y niñas, y quizás tengan una responsabilidad importante, ¿verdad?, en esto de cultivar la preocupación útil y saber desactivar la preocupación inútil. Oye, ¿alguna sugerencia, alguna clave que podamos compartir ahora mismo con ellos, precisamente pensando en los más pequeños, ¿no? Pues sí, mira, fíjate, por ejemplo, los miedos o las preocupaciones, parece que cuando hablamos de preocupación pensamos más en los adultos, ¿no? Es como, pero los niños, los adolescentes, muchas veces también tienen preocupaciones y sienten miedos. Mira, una de las cosas que yo te diría, se me ocurre así de repente, es que muchas veces cuando un niño o cuando un adolescente teme una situación, normalmente tiende a evitarla. Tendemos a evitar aquello que nos despierta incomodidad o que nos preocupa o que no sabemos muy bien cómo afrontar. Y bueno, pues hay técnicas muy interesantes que apuntan o invitan a lo contrario, porque afrontar la situación, quiero decir, porque cuando evitamos una situación porque creemos que no vamos a ser capaces de afrontarla, le estamos de alguna manera enviando a nuestro cerebro, o este niño está enviándole a su cerebro el mensaje de que esa situación es peligrosa y el mensaje de que no va a ser capaz de afrontarla. Muchas veces necesitan que alguien les lleve de la mano y que, bueno, pues ir dando pequeños pasitos para llegar a esa situación. Pero cuando ellos afrontan esa situación y son capaces de ver que realmente lo que imaginaban era mucho más grande que lo que en realidad luego es, porque eso es lo que hace la preocupación y los miedos, crear fantasmas y bueno, sobredimensionar muchas situaciones. Fíjate también bueno, pues qué punto tan importante es eso para la autoestima, ¿no? El ser capaz o el haber sido capaz de afrontar un miedo o una situación que te preocupaba, eso, bueno, de ahí uno sale fortalecido. Entonces, bueno, ese mensaje es el que yo trasladaría. Qué interesante. Es verdad que desde el éxito, ¿no?, al afrontar algo que nos agobia, que nos preocupa, desde el éxito de conseguir canalizarlo, reducirlo, silenciarlo incluso, pues uno aprende que está en sí mismo, ¿verdad? Esa capacidad, esa mecánica para poder gestionar mejor, pues como tú decías, esos fantasmas. Me ha gustado esa expresión. Mira, vamos a saludar a algunas de las personas que nos están acompañando. Pues a Regla González, a Lolisa Monflor, a Rosa Guillén, Regla González, a Malia Sánchez, a Joana Rubio, a Reme Hierro, a Amparo García, a Laura Santos, en fin, y nos van planteando una serie de comentarios que yo quisiera ya compartir contigo porque algunos me parecen muy interesantes, ¿no? Nos decía Lolisa Monflor, quizás cuando la preocupación pues se vuelve tan inútil y tan excesiva, nos decía, quizás el primer paso es ponerte en manos de un especialista, ¿no? Aunque cuesta mucho porque socialmente eso no está nada aceptado y eso lo dificulta todo más aún. ¿Qué te puedo decir? Sí. Vamos a ver, me parece muy interesante la pregunta y el comentario. Fíjate, yo hablo en el libro de las preocupaciones, pero también hay que tener en cuenta las necesidades de cada persona. Yo diría que cuando detectamos que la preocupación es muy intensa, que la preocupación está siendo muy duradera en el tiempo, que se prolonga mucho en el tiempo, que se nos vuelve incontrolable, lo que decíamos antes, que realmente
bueno, no nos deja disfrutar de nuestra vida, de nuestros momentos presentes, porque los contamina. Y si sentimos que no somos capaces de lidiar con nuestros problemas o no sabemos cómo gestionarlo, por supuesto, lo primero es ponerse en manos de un profesional. Claro que sí. Eso no significa que podamos poner en práctica ciertos recursos o ciertas herramientas cuando en un momento dado a todos, porque todos absolutamente, bueno, pues nos preocupamos por cosas. Todos nos preocupamos, claro. quizás de saber preocuparse. Claro, Interesante. eso es. Podría ser interesante una clase que dijese algo así como seminario para aprender a preocuparse, ¿no? Sí, ya lo he hecho yo, ya lo he hecho. ¿Ah, sí? Sí. Fantástico, Laura. Está bien. Sí. Mira, nos dice también... A ver, bueno, pues Joana Rubio nos dice, oye, pues tengo una situación difícil, ¿no? Habla de una metástasis, un tipo de metástasis que le ha dado otro achuchón grave y la ha dejado semi-inválida, ¿no? Y ahí lo deja el comentario, pero creo que hace referencia quizás a que a veces las circunstancias son tan abrumadoras, tan amenazantes que claro, no caer en una preocupación inútil, no sé, es casi algo inimaginable, ¿no? Claro. Aunque yo en el libro hablo de las preocupaciones dentro de lo cotidiano, no hablo de las adversidades, de las grandes adversidades o de dramas que realmente muchas personas viven. Estas son situaciones tremendamente difíciles y tremendamente complejas. Es verdad que, por supuesto, ahí la preocupación va a estar. Quizá yo ahí, fíjate, bueno, muchas veces cuando leemos o buscamos en libros posibles recursos que nos puedan ayudar o herramientas, muchas veces yo diría que lo interesante sería intentar estar en un equilibrio o en un punto medio, porque yo creo que a veces puede ser utópico pensar que cuando uno está afrontando una situación verdaderamente difícil pueda estar bien siempre, quiero decir, feliz, vamos a decir, ¿no? Porque, en fin, a veces se vende la fórmula de la felicidad como si fuera algo fácil de alcanzar y a veces es realmente complicado. Entonces, a veces cuando afrontamos situaciones de este tipo, yo creo que a lo mejor lo interesante es poder llegar a un equilibrio emocional, a un cierto equilibrio que nos ayude a funcionar, a cuidarnos en el día a día, rodearnos de personas que nos hagan sentir bien, que tengan una actitud positiva. La información también es algo muy importante. Estar debidamente informados de qué es lo que nos está pasando, hablar con nuestro médico, porque cuando no tenemos toda la información, a veces es verdad que la preocupación rellena, el miedo rellena esos vacíos de información y esto puede ser también contraproducente. Pero yo diría que, pues eso, ¿no? Estar muy en el presente, cuidarnos, mimarnos, rodearnos de personas que nos quieran y a las que queramos y que nos den esa energía que necesitamos y ahí mantenernos en ese equilibrio. Bueno, yo creo que es muy interesante esa respuesta que has aportado y como bien dices, quizás no te has centrado o no has profundizado mucho en esta obra en concreto sobre ese tipo de situaciones, grandes adversidades, pero igualmente me parece muy válido, ¿no? Lo que has aportado. Nos decía también en este sentido, Reme Hierro nos decía, cuando estás en un estado de completa incertidumbre y desasosiego, lo que menos quieres escuchar es eso de deja de preocuparte, ¿no? Claro. Un poquito, pues, primero la dificultad, entiendo yo, que tienen los demás para empatizar y para desde su sentir darnos alguna solución, ¿no? Tengo que dar alguna solución, pues oye, deja de preocuparte. Y quizás en segundo lugar, la incomodidad que supone, ¿no? Pues que alguien a tu alrededor esté en ese círculo viciado, ¿no? De intentar dar respuesta a algo que ahora mismo posiblemente no tiene respuesta porque, como muy bien indicabas, estaba ahí en el futuro. En ese sentido, y es a donde voy, hablabas de preocupación inútil y hablabas versus planificación, ¿no? De alguna manera es como decir, bueno, frente a esto tenemos eso otro, ¿no? Y es una manera de quizás de ordenar todo ese trabajo mental y traerlo. Cuando hablas de planificación, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Sí, cuando hablo de planificación, yo creo que hay muchísimas situaciones en las que es necesario planificar. Cuando tenemos que tomar una decisión, valoramos
los pros, valoramos los contras, hacemos una especie de, bueno, pues de aproximación mental a esa situación y, bueno, pues muchas veces tenemos que prepararnos, o, en fin, la planificación es necesaria. Lo que pasa es que nuestro cerebro también, hay que decir que está diseñado para, bueno, pues pensar, decidir y ejecutar esa decisión. Más allá de eso, es entrar en esa otra parte de la que hablábamos. Ya, bueno, pues que quizá ya despierta más toxicidad, es el darle vueltas y vueltas. Cuando ya has tomado una decisión, cuando ya has planificado lo que quieres hacer, ya está. Luego, sí, a lo mejor, bueno, tienes que ver cómo hacerlo, cómo, en fin, cómo llevarlo a la práctica. Esta es otra, no postergar. Cuando uno, en fin, muchas veces las preocupaciones, lo que ocurre es que como no pasamos, no vamos vamos a decir, no ponemos en práctica o no hacemos aquello que hemos pensado o que hemos decidido o que hemos planificado, lo postergamos, ya lo haremos y seguimos en ese bucle de pensamiento. En ese sentido hay que tener cuidado también con esto, ¿no? Esa parte útil es pues eso, ¿no? Es estudiar el contexto, estudiar el asunto, valorar pros, contras, tomar la decisión y ya está. Lo otro es lo arriesgado, lo peligroso, lo que comentábamos. Lo arriesgado y lo peligroso. Bueno, quizás también en ese planificar, en ese entender lo que está ocurriendo, cómo funcionamos, pues es muy importante saber describir. Y haces también algunas reflexiones muy interesantes en tu libro. Tu libro, para las personas que se han incorporado pues recientemente, estamos con Laura Vera, autora de La preocupación inútil, y bueno, pues está desgranando aquí las claves tan interesantes en torno a la preocupación que ha trabajado en este libro, ¿no? Y decía yo que resultaba importante el saber también describir qué está ocurriendo, ¿no? A veces cuando le preguntaba a la gente ¿qué pasa? Pues sencillamente se tira por un tobogán lleno de términos absolutos, catastrofistas y desmedidos, ¿no? Pues lo que está pasando es terrible, esto va a acabar con mi vida y, en fin, y se van a términos muy absolutos o nos vamos, porque a mí también me ocurre, nos vamos a términos muy absolutos, muy catastrofistas, muy estables en el tiempo. Claro, lo normal ahí es que el miedo, la incertidumbre, la ansiedad te coma vivo, ¿no? Cuando entras ahí. Y tú hablas precisamente en tu libro de la importancia de describir lo que ocurre, ¿no? Sí, entiendo que describirlo de una manera mucho más objetiva. Sí. Este punto es muy interesante también. Fíjate que yo creo que un problema bien descrito es un problema casi resuelto. El saber definir convenientemente qué es lo que no está bien y qué es lo que yo tengo que resolver, es decir, qué situación concreta, en qué contexto se está dando, qué personas hay involucradas. Bueno, pues todo eso me ayuda a delimitar y a ver claro. Y yo propongo en el libro, la verdad es que propongo unos cuantos porque, bueno, yo creo que es un ejercicio magnífico el de escribir. Algo que, por cierto, se está perdiendo, también hay que decirlo, y me da mucha pena porque la gente cada vez escribe menos. Yo me refiero a, bueno, pues a hacer pequeños escritos o a escribir un diario. Yo creo que el acto de escribir clarifica la mente y clarifica los pensamientos. Cuando uno vuelca en el papel todo lo que se está cociendo dentro de nuestra cabeza, hay que parar y observar qué es lo que está pasando por mi mente. Y en ese sentido nos obliga a tomar conciencia y a pensar claramente, con mayor luz y con mayor claridad. Entonces, yo creo que describir bien el problema es un primer paso para aprender a resolverlo. Bueno, ahí propongo una técnica sencilla de resolución de problemas y bueno, pues una de las primeras partes es, como tú dices, la de definir bien. Cuando definimos bien qué es lo que nos preocupa, bueno, pues yo creo que se abre otro espacio completamente diferente. Cuando no definimos bien y estamos en ese bucle mental, dándole vueltas y más vueltas a nuestras preocupaciones, a nuestros problemas, lo que hacemos es que pues nos enredamos más, nos enredamos en esos pensamientos. Y entonces, al final, cuanto más pensamos,
menos claro vemos las cosas. Y entonces, bueno, el ejercicio por escrito yo creo que ayuda a pensar con claridad y arrojar luz a lo que nos esté pasando y preocupando. Totalmente de acuerdo contigo, es algo que he experimentado en propias carnes y Claro. también he recomendado, he sugerido su uso en muchas ocasiones, ¿no? Esa, como decías muy bien, esa distancia sobre el papel que te permite ir pues vaciando lo que hay aquí, ¿no? Porque el cerebro tan juguetón y tan lleno de material, pues trae y lleva ese material en una especie de centrifugadora que no nos deja descansar, mientras que en el papel, una vez lo reflejamos, ahí queda. Sí, hay quien es muy perezoso o quien le cuesta mucho escribir. Entonces yo le invito a algo parecido. Le digo, oye, pues no escribas, saca el móvil que seguro tiene grabadora y díselo al móvil, cuéntaselo. Sí, De alguna manera vas hilando ese relato y lo vas sacando, ¿no? Es verdad, sí. La cosa es soltar, ¿no? El sacar de la cabeza, eso es. Bueno, a veces no somos conscientes del impacto que la preocupación inútil está teniendo en nuestra salud y en ese sentido, pues también hablas de respuestas, de patrones fisiológicos que se alteran y haces una especie de hincapié en el sueño, ¿no? Como una de esas respuestas que cuando se altera, oye, nos está diciendo algo importante, ¿verdad? Claro, Pero conozco muchísimas personas que de alguna forma asumen que el ritmo de vida que llevamos, pues el tener alteraciones del sueño, incluso alteraciones del sueño que se cronifican, pues es algo normal, ¿no? Y se descubren con sorpresa que a veces es su propia manera de resolver o afrontar las circunstancias de su vida las que le lleva precisamente a ese tipo de disfunciones, ¿no? No sé, ¿qué nos dices en ese sentido, Laura? Sí, es verdad que una de las manifestaciones claras del hecho de, bueno, pues de preocuparnos en exceso es precisamente el cómo perjudica al sueño. Esto es muy típico, pues muchas veces hemos oído, pues es que me llevo las preocupaciones a la cama, ¿no? O consultar con la almohada, esta frase de el darle vueltas a algo cuando tengo que tomar una decisión o hay algún problema, algo que tenemos en la cabeza y seguimos pensando. Claro, da igual todo lo que pensemos, porque eso no nos va a llevar a resolver, y muchísimo menos en ese momento. Yo creo que eso es lo que un poco también comento en el libro. Nos tenemos que dar permiso para descansar, sin sentirnos culpables por ello, porque a veces parece como que preocuparse es un signo de responsabilidad. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de hasta qué punto eso nos puede estar dañando. Cuando no descansamos bien, eso se traduce en que, por ejemplo, al día siguiente, pues estamos más cansados, perdemos la concentración. Aquí también vemos un poco reflejado en el efecto en la memoria. Tenemos peor memoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque a menor nivel de concentración, peor memoria. Y eso está muy relacionado con el descanso. Tenemos que pensar que durante la noche, mientras dormimos, nuestro cerebro se ocupa de fijar los recuerdos, con lo cual, si no descansamos bien, pues bueno, ya sabemos lo que ocurre. Pero por otro lado también es verdad que si le damos excesiva importancia al hecho de no descansar bien, eso tampoco es bueno, porque muy probablemente cuanto yo más me preocupe por no dormir bien, peor duerma. Esto es un poco como un círculo vicioso, un poco, bueno, pues que hay que intentar romper. Yo creo que, aparte de, en el libro comento, llevar una buena higiene del sueño, hay unas cuantas cosas que son fundamentales, que hay que tener en cuenta para ir a dormir. Yo creo que también tenemos que pensar que cuando estamos pasando por una temporada en la que, bueno, pues tenemos alguna preocupación, tenemos que pensar eso precisamente, que es una temporada, que es algo transitorio, que yo no voy a tener problemas para dormir de por vida y esto no va a ser eterno. Hay situaciones estresantes que, bueno, pues generan estrés y generan ansiedad y dificultades para dormir. Tenemos que cuidarnos y pensar que es transitorio, pasará, y también tratar eso de no darle excesiva importancia. Muy interesante eso de entender lo que nos afecta como algo transitorio, incluso aunque pueda ser una condición que se mantiene en el tiempo. Y estaba pensando a lo mejor una enfermedad crónica. No tanto que la enfermedad crónica sea transitoria, sino el cómo yo me estoy adaptando a ella, por ejemplo,
o el cómo estoy gestionándola o qué recursos estoy poniendo en marcha para, pues eso, para tener mayor calidad de vida, aún con la enfermedad crónica en este caso, ¿no? Exactamente, sí. Y es verdad, es una quizás de las claves que a veces olvidamos cuando algo no para de darnos vueltas en la cabeza y estamos rumiando continuamente, ¿no? Que le damos un valor de permanencia en el tiempo, ¿no? Y de estabilidad en el tiempo. De alguna manera nos proyectamos de este momento presente a un futuro muy lejano en donde eso siempre nos va a acompañar. Sin embargo, cuando uno mira hacia atrás un poquito, descubre que en la experiencia muchas de las preocupaciones que hemos tenido a lo largo de la vida pues han ido desapareciendo, cayendo por evidencias de la realidad que vamos viviendo, porque, bueno, aprendemos a gestionarlo de una manera mucho mejor. Y en ese sentido, y quería llegar a este punto que me parece también muy potente, que lo hayas incorporado, la necesidad de vivir el presente. Es muy difícil vivir el presente cuando estamos conectados a tanto dispositivo que nos dice continuamente qué es lo que se avecina o lo que parece que se avecina, con lo cual, aunque uno quiera mantener el foco aquí centrado en lo que he de dirimir y resolver hoy, pues el entorno de alguna manera está todo el rato peleando con nosotros para llamarnos la atención allí delante, ¿no? Sí. Con lo cual, esto de vivir el presente a veces resulta casi más como un ideal que como algo posible. Sí. Bueno, estoy seguro de que tienes algunas claves que nos van a ayudar a conectar muy bien con nuestro presente, Laura. Sí, mira, yo diría, además, es verdad que, bueno, lo que tú decías, el hecho de estar rodeados de tanto dispositivo móvil y de todas estas cosas, aquí también tiene mucho que ver el tema de, no sé, lo damos por normal o pensamos que somos multitarea y que podemos estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y nuestro cerebro no funciona así. La atención de nuestro cerebro no puede focalizarse igualmente en dos actividades o en dos tareas de forma simultánea. Entonces, bueno, aunque muchas personas crean que esto no es así y que pueden hacer muchas cosas a la vez, al final, bueno, pues lo que ocurre es que perdemos la concentración y a lo mejor no hacemos bien o no completamos correctamente las tareas. Yo creo que es una de las, lo decía además cuando hablábamos al principio de las claves a la hora de gestionar la preocupación, es algo fundamental, aprender a estar en el momento presente. Fácil, no es fácil, pero posible sí. Yo diría que lo interesante es quizá entrenarnos a lo largo del día buscar esas conexiones, mejor dicho, al momento presente, al aquí y a la ahora. No en todo momento podemos estar conectados al aquí y a la ahora, pero si somos conscientes y nos forzamos a hacer esas conexiones conscientes, plenamente conscientes, bueno, pues esto yo creo que puede funcionar bien. Y además, si nos entrenamos, bueno, las técnicas que bueno, pues tú conocerás perfectamente y muchos de los que nos están escuchando también, como el mindfulness o cualquier técnica meditativa, yo diría que precisamente son eso, un entrenamiento de la atención. Si bueno, nos acostumbramos a poner en práctica algunas de estas técnicas, al final no resulta tan complicado y lo podemos hacer de forma mecánica en cualquier momento. Por lo tanto, entrenarnos en buscar esa conexión con el momento presente nos va a ayudar muchísimo a romper también con la preocupación que siempre tiende a salirse del presente para proyectarse en el futuro. En el futuro. Pues mira, permíteme que, recogiendo también las cuestiones, los intereses de quienes nos están viendo, concretamente Heinet Abdali Panes, que nos escribe desde Perú, nos dice: algunos miedos parten de la forma en cómo evaluamos lo que nos sucede y algunas veces es válido preocuparse para dar solución a algunos temas. Desde esa perspectiva, la preocupación, por tanto, es útil. ¿Compartes esta idea, Laura? Porque la pregunta va para ti. Sí, lo que pasa es que yo distinguiría entre el miedo y la preocupación. Desde mi punto de vista no es exactamente lo mismo. Yo, no sé, si tuviese que definir también la preocupación, podríamos decir casi que es como un mecanismo evolucionado del miedo. Cuando sentimos miedo por una situación,
realmente muchas veces el peligro es real y es potencial, está ahí. Y es, bueno, la emoción del miedo es adaptativa y es necesaria, totalmente. Claro, la cuestión es que, ¿qué ocurre con la preocupación? Claro, cuando yo siento miedo en una situación, reacciono a algo peligroso. Sin embargo, cuando me preocupo, yo reacciono a algo que pienso que es peligroso, pero no tiene por qué ser una amenaza o un riesgo o un peligro real. La cuestión es que nuestro cerebro no diferencia entre lo uno y lo otro, le da igual porque el sistema de alarma se activa igualmente, con lo cual tenemos que ser muy conscientes de si aquello a lo que tememos es un peligro real, una amenaza real o es producto de la película que yo me puedo estar montando, ¿no? Es producto de todos esos pensamientos distorsionados y toda esa sobrecarga cognitiva que bueno, pues que está haciendo, como decíamos antes, ¿no? Que haya fantasmas donde no los hay. Donde no los hay. Bueno, yo creo que la respuesta seguro que le ayuda a este querido amigo. Bueno, hay más personas que nos siguen y aprovechamos para saludar y recoger también sus cuestiones. Mariby Bravo, Nieves Martín, Laura Santo, Isma Torres. Nos dice Isma Torres, ¿cómo podemos gestionar una situación de enfermedad crónica e invalidante sin caer en la desesperanza? Algo que comparte también con Amalia Sánchez, que nos dice que efectivamente hay una condición de cronicidad, una enfermedad que en este sentido pues le afecta, ¿no? Entonces la cuestión sería, ¿cómo lo gestionamos realmente sin llegar a caer en la desesperanza? Apuntábamos antes, ¿verdad? Algunas pinceladas, lo hemos comentado antes. Yo quizá también añadir, antes hablábamos de buscar ese equilibrio, que a lo mejor todos los días no podemos estar en ese nivel y hay días en los que, bueno, pues nos va a dar más el bajón, vamos a sentirnos peor. Bueno, y a veces tenemos que en situaciones realmente complicadas, a veces tenemos que recomponernos una y otra vez. Luego muchas veces caemos de nuevo, pero ese ejercicio de recomponernos constantemente, yo creo que no siendo fácil para nada, es una de las claves. Y yo también quizá apuntaría fíjate, una cosa también que es muy interesante a tener en cuenta con respecto a la preocupación y enlazándolo con, bueno, pues con una situación de enfermedad crónica. Yo creo que cuando nos preocupamos, nos centramos o focalizamos mucho en todos aquellos aspectos que no están bien, que no funcionan bien. Y muchas veces dejamos a un lado otras cosas, pueden ser cosas pequeñas, pequeños matices que a lo mejor en este momento de mi vida sí están bien. Me explico, es como poner el foco en aquello que no está funcionando, que está mal y dejar a un lado y olvidar aquello que a lo mejor sí está bien, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas que aparentemente puedan pasar desapercibidas, pero yo creo que en un proceso quizá duro y difícil, no siendo fácil esto que estoy diciendo, pero hacer ese ejercicio también de bueno, pensar, estoy pasando por una situación difícil, dura, trato de recomponerme y de buscar ese equilibrio, pero es importante que yo vea qué otras cosas hay en mi vida que están bien, que funcionan bien, que permanecen estables. Eso también es muy importante a la hora de manejar la preocupación, porque cuando nos preocupamos y nos dejamos llevar por esa preocupación inútil, nos centramos en aquello que va mal, en aquello que puede ir peor, en aquello que, bueno, pues que puede salir mal y olvidamos muchas veces. Hablo de pequeñas cosas, ¿no? Como el poder abrir los ojos cada mañana y ver a mi hijo o a mi hija pletórico de energía, a lo mejor, en fin, cosas muy pequeñitas que nos pasan desapercibidas y que yo creo que valorarlas y ponerles ahí el foco de luz nos pueden ayudar también a sobrellevar un poquito mejor. Sin duda alguna, porque además nuestra maquinaria mental es muy reactiva. Si yo, ¿verdad? El foco lo pongo en aquello que se pierde, en aquello que es dañino, que es amenazante, claro. Pues nuestra maquinaria mental responde y dice, oye, allí que voy a apagar el fuego. Totalmente. También. Mira, hay una cuestión también muy interesante que nos plantea Mariby Bravo y dice, y en cuanto a la incertidumbre, ¿se debería como herramienta nuestra intuición, dejando de lado la voz popular o los clichés que pueda haber establecidos en torno a la intuición?
Ujú. Bueno, yo creo que cuando afrontamos una situación o bueno, una situación incierta en la que bueno, pues hay un componente de incertidumbre y no sabemos bueno, pues qué decisión tomar. Hay personas que se dejan llevar por la intuición, hay personas que se confiesan intuitivas. Ahí, claro, habría que poner en ambos pesos en la balanza. ¿A qué le doy protagonismo? ¿A la razón? ¿Al corazón? Bueno, a veces hay decisiones que yo creo que tienen que tirar un poquito más de la razón y hay otras situaciones que quizá, bueno, pues tiran más del corazón o de la intuición. Luego ya, si nos equivocamos o no, yo creo que también hay que asumir esa parte y pensar que si nos hemos equivocado, bueno, pues tendremos que asumir el error y aprender de él, que también eso, bueno, pues nos aporta mucho en positivo. Pero bueno, yo sí que soy bastante, el tema de la intuición, yo confío bastante, ¿eh? Aunque ya digo, depende también de cada situación y, en fin, de cada contexto, ¿verdad? Efectivamente, a mí me parece una buena alternativa, ¿no? Sobre todo cuando Claro. en ese embrollo mental de buscar respuestas o soluciones a nuestras cuestiones no las encontramos, pues a veces dejarte llevar un poquito por el pálpito es la Sí, salida más inmediata, que la tenemos aquí y no eso siempre es, la cogemos, ¿no? eso Muy es. buena aportación. Vamos a ir también saludando y despidiendo a quienes nos acompañan. No quiero dejar en el tintero ninguna cuestión interesante que nos plantean. Nos decía Amalia Sánchez también en relación al tema de la necesidad de información, ¿no? Decía, yo tengo una enfermedad crónica autoinmune que puede llegar a ser invalidante y lo que me sirve desde hace más de 30 años es conocer bien mi enfermedad, asumir, aceptar, escuchar a mi cuerpo, es decir, información, Claro, información, información, información. sí. Un saludo también a Auxiliadora Cepero, a Manoli Lobato, a Pedro Gómez Palazón, que está aquí, a Encarna Segovia, en fin, nos dice Amalia de nuevo, el ejercicio de recomponernos casi continuamente es importante y facilita de alguna manera el vivir el presente. Bueno, muy interesante todas estas aportaciones que nos hacen las personas que hoy nos están siguiendo y seguramente los que luego en redifusión pues se conectarán y nos verán. A mí me gustaría ir cerrando en la entrevista de hoy, la conexión de hoy, café con autora, en este caso con Laura Vera, autora de La preocupación, aquí, La preocupación inútil. Laura, alguien que quiera disfrutar de la lectura, porque además se disfruta, se aprende y te da unas claves muy, muy prácticas para poner en familia, en el trabajo, en la vida de uno sobre la marcha. Me gustaría que fueras tú quien dijeras qué se puede encontrar en tu libro. ¿Qué nos va a aportar tu libro una vez lo tengamos delante y empecemos a disfrutarlo? Bueno, pues yo creo que quien elija leer este libro va a encontrar un libro que sobre todo va a hacer reflexionar acerca de la inutilidad de la preocupación. Es un libro, yo considero, ameno, sencillo, de lectura muy sencilla. Y sobre todo, bueno, pues que arroja esas herramientas o esos recursos para aprender a gestionarla. Yo diría que en estos tiempos que vivimos en los que la palabra preocupación se escucha, yo no la había escuchado tantas veces antes en medios de comunicación o cuando hablamos con la gente en la calle. Bueno, pues yo creo que en estos tiempos quizá cobra especial importancia eso de aprender a gestionarla correctamente, bueno, pues para que no nos robe lo que decíamos antes, ¿no? Demasiado ese tiempo presente que tan valioso es y que es realmente donde tenemos ese ratito de bienestar, de felicidad en fin, y de posibilidad de cambio. Pues muchísimas gracias, Laura, autora Laura Vera, psicóloga, autora de La preocupación inútil. Ha sido un placer tenerte en esta quinta emisión de Café con Autor. Nos has dado unas claves muy interesantes, muy aplicables a la vida diaria, que es de lo que se trata, ¿verdad? De que la psicología sea útil y aplicable a la vida de las personas. Eso es. A quienes nos ven, nos siguen, les invitamos a esa lectura tan dinámica, tan fresca y rápida además de hacer, porque yo personalmente me la he leído con una rapidez tremenda. Es verdad que estoy acostumbrado a leer este tipo de contenidos, pero creo que a cualquiera se le hace una lectura muy, muy interesante y la devora rápidamente. Un libro editorial de Sclé de Brouwer. Nos vamos a despedir.
Como dice un querido amigo, editor Manuel, leer quita lo malaje. Bueno, pues invitemos a la gente a leer para que se quite lo malaje que podamos tener o llevar encima. Tenemos un verano por delante muy interesante para seguir conociéndonos, para seguir profundizando en nuestra psicología y construyendo vidas plenas y vidas con sentido. Ha sido un placer tenerte aquí, Laura Vera. Igualmente. Para tu libro, para este verano también, que lo disfrutes. Un saludo y hasta pronto. Un saludo, un abrazo, gracias por invitarme. Un abrazo enorme para ti y para toda la gente que nos siguen. Café con Autor, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.